Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les fue las actividades? Cuéntenme, a ver. Todo muy bien, estuvo muy claro, muy chévere el video de Yokoi Kenji, el texto documental también estaba muy interesante, aunque pues había partecitas que eran un poco pesadas, pero la verdad permitía divisar bastante cómo se debe hacer ese seguimiento a las empresas que están emprendiendo. ¿Y utilizaron herramientas? ¿Las herramientas que utilizaron les sirvió? Profe, un Y no, comentario respecto a la herramienta de voz de Google Docs. Pues es una herramienta, todavía le falta mucho desarrollo, no detecta muy bien el audio. Entonces, pues es mejor, pues en mi caso, el de Word 2016, creo que es. ok, sí, ustedes, digamos, hoy hay plataformas que uno puede utilizar y sobre todo lo que yo quiero es que aprendan a utilizar esa herramienta, mano, porque eso les va a servir muchísimo a ustedes en el ejercicio como ahorita en la fase final de su carrera, para presentar informes, para el trabajo. Estoy completamente seguro que si ustedes aprenden a utilizar las grabaciones y esas grabaciones de alguna forma las manejan adecuadamente, van a salirles escritos y les va a permitir de pronto esa falencia y esa debilidad que ustedes tienen en escribir, ya se contrarreste y puedan, digamos, ser mucho más eficientes, eficaces y efectivos a la hora de la etapa laboral en la cual van a entrar. Creo que Alejandro iba a decir algo. No, sino que yo también tuve como un problemita con eso. No sé por qué las versiones de los navegadores no me permitían hacer la grabación. Intenté con Firefox, con Chrome, hasta con Microsoft Edge y ninguno me cogió. Entonces me tocó que hacerlo por Word y después volverlo a subir. Pero igual Bueno, sirvió bastante. pero creo que nos sirvió en términos generales. Yo creo que por un par de semanas vamos a utilizar esas herramientas para habituarnos, estandarizarlos y les va a servir muchísimo. Créanme que les va a servir muchísimo a ustedes en su ejercicio profesional, en virtud a que créanme que lo que más evidencia a uno en su profesión es la falta de recursos para escribir. Ustedes son muy llamémoslo, ahí la mayor falencia, yo creo que es lo que tenemos, y eso sí esta herramienta nos ayuda muchísimo a ello. Vamos a hacer una revisión muy rápida de las actividades para mirar cómo vamos. Hay dos personas que, por lo menos hasta hace un minuto que yo entré al aula, no habían colocado sus tareas, entonces un poco lo que uno pues obviamente la idea es que trabajemos porque hay unos tiempos, y esos tiempos son los que no nos deja que nos colguemos. Pues si nosotros no cumplimos las actividades, pues obviamente nos vamos colgando. Les voy a compartir aquí, ¿están viendo el aula? Sí, profe. Ok, les voy a pedir un favor, ¿todos tienen mi número celular? No, profe. No, yo No, no. profe, en este momento no. Se lo voy a pasar, antes de entrar, se lo voy a pasar al chat. ¿Para qué? Para que lo tengamos, porque imagínate que me pasó ya en algunas clases que se me ha caído la señal y yo he quedado dictando la clase. Y a los 10, 15 minutos me doy cuenta, entonces para que si me llego si llega a caer la señal, entonces poder activar datos y poder retomar la clase. Entonces voy a estar muy pendiente, ahí les voy a colocar en el chat el número telefónico mío, 321 4, perdón, 321-468-4602. Y guárdenlo porque la idea es que si tienen inconvenientes, tienen alguna cosa, me pueden escribir. Yo en la medida de lo posible les doy la posibilidad de colaborarles y ayudarles en muchas de las cosas que tengamos. ¿De acuerdo? ¿Ahí ya lo escribieron? Sí, señor, ya. Sí, señor, ya está. Y la otra cosa es que yo voy preguntando y alguien que prenda el micrófono y me diga, sí, 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 ¿para qué saber que estamos conectados? Entonces, ahí estamos viendo la pantalla. Vamos a mirar las personas que no tienen la forma de seguir. Cristian David Gutiérrez no ha abierto. ¿Cómo? Cristian. Dígame, profe. Sí, señor.
¿Tú abriste ya el aula de clase? No, no, señor. Más que yo la Por eso, semana pasada no me conecté, entonces. exacto, entonces para que la abras, porque tú estás todavía como invitado, y la otra persona que está, Carcila, ¿quién es? ¿Quién es? Muestre, le busco aquí quién es Carcila. Ese, ya sé, aquí está, Arcila Parra Santiago, ¿está? El tema es eso, que no, al no estar, entonces, pues lo que yo evidencio es que no han entrado, entonces uno ya sabe que no han hecho el tema. Bueno, entonces vayamos. Estaba mirando aquí la primera semana. En la primera semana, ya saben ustedes, teníamos los documentos en el foro. Faltan 7 personas por incluir la respuesta al foro. 17 la hicieron. Mire, este tiene 5 comentarios, Alejandro. Este le hicieron 3 comentarios, a Cristian, a David le hicieron 2. ¿Sí? Es un poco esto evidencia, digamos, la respuesta. ¿Quiénes no han presentado? Entonces, para que lo tengan en cuenta, Andrés, Cristian, John Henry Pulgarín, Leandro Pulgarín, ahí están personas que no aparecen como si no lo hubiesen reportado. Profe, sino que es que hay como personas que no pusieron el comentario dentro donde se debía colocar, sino que lo pusieron como comentario de la tarea que usted puso. Entonces hay gente que está ahí, pero pues no da la opción de comentarles a ellos ni dar más opiniones. No, entonces, ya todos sabemos que uno en el foro ahí dice comentarios, ahí es donde tiene que entrar y generar, digamos, su respuesta. ¿Para qué? Para que las personas lo puedan comentar, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la primera. Vamos a la segunda actividad que teníamos. Esta fue la primera. La segunda, el cuestionario. En el cuestionario faltan 3 que dieron el cuestionario. La grabación, faltan también 3. ¿Sí? Y en el ensayo faltan 4. Es un poco, digamos, los tiempos en estas primeras, sobre todo estas 2 primeras o 3 primeras semanas, voy a ser más flexible, pero ya la idea después de la tercera sí es que seamos mucho más rigurosos en la presentación, porque pues el problema es que yo tomo las clases de los viernes para calificar, ¿sí? Porque mientras ustedes hacen las actividades asincrónicas, yo lo que hago es calificar y estar pendiente por si acaso alguno de ustedes, digamos, tiene preguntas o interrogantes, entonces esa clase las guardo para ello. Entonces, dentro de la mecánica, para los que no estuvieron la clase anterior, lo que hacemos nosotros, o lo que hago yo, es que en esta primera clase, o sea, la clase de los jueves, doy la parte teórica de nuestra asignatura y la complementamos con la parte asincrónica. En la parte asincrónica se hace un foro, se hace un cuestionario y se hacen 2 tareas, un audio y la otra un escrito de ese audio para ir generando documentos que nos permitan ir afianzando el producto que nosotros tenemos. Desde ahí la importancia un poco en este ejercicio. Entonces, lo hacemos. La clase del día viernes es una clase que yo estoy pendiente. Ustedes ya tienen mi teléfono. Si tienen problemas, me llaman y yo me conecto. Nos conectamos por el mismo enlace de nuestra clase y soluciono problemas para ello. Si es en hora de esta clase, igualmente me escriben al WhatsApp y yo, si lo puedo devolver por WhatsApp, la respuesta se la hago, o de lo contrario, si requiere, digamos, que nos conectemos y estoy disponible, lo hacemos por el enlace de la clase. Importante que tengamos en cuenta, y lo quiero hacer, es porque en la clase pasada tuvimos un inconveniente en el tema de cuando entraron, por eso es que hoy encontramos bloqueado esto. Mira, aquí está la clase del día jueves, o sea, hoy es 8 días. En esta clase está como anfitrión, está Valentina Rendón, ¿está? Sí, profe. Valentina, ¿me haces un favor? Abres el video y cambias la propiedad del video y me colocas mi correo. Bueno, ya voy. Sí, porque pues obviamente el problema es que a ella le llegan los correos para que, por ejemplo, un alumno que no haya visto la clase y la quiera ver, entonces tiene que pedir permiso para él.
Entonces yo lo que hago es que de una vez les habilito el permiso y como yo la descargo dentro de la plataforma, ustedes la pueden abrir sin ningún problema. Y la otra clase, la del día viernes, pasó lo mismo pero con otra persona. Voy a abrirla acá, está la del viernes, entonces aquí el detalle, Valentina también, las dos, Valentina quedó como, entonces me haces ese favor y la cambia las dos, Valentina. Sí, ya voy. Bueno, gracias. En la de hoy sí ya estoy como anfitrión yo. ¿Por qué? Porque yo abrí la sesión y lo que hice en términos prácticos es que aquí en el tablón, esto yo los estoy ocultando. Entonces, ¿para qué? Para que la clase sea el primero que la abro. Entonces, el día jueves en la mañana lo oculto para que no puedan entrar a la sesión sino hasta que yo haya entrado y a partir de ahí yo ya quedo como anfitrión y puedo grabar y eso, para que no se vuelva a presentar ese inconveniente. Entonces, recordemos, para entrar a la clase el día jueves, abrimos nuestra aula y entramos por el enlace que tenemos acá. ¿Hasta ahí es todo claro? Sí, Sí, señor. Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Alguna pregunta antes de entrar en el tema? ¿Se les dificultó algo adicional a lo que hemos hablado? ¿Hay alguna cosa? ¿Les agradó? ¿Qué opinión les merece el ejercicio que hemos tenido? Bien, profe, pues la verdad nunca había utilizado la nota de voz de documentos de Google. Es interesante, nunca la había usado. Y te va a servir para escribir, ¿no es cierto? Claro, no se pierden las ideas, no se pierden ninguna Es que idea, entonces ya recu- después se puede mejorar el texto. recuerden que la mejor forma de comunicación, por eso se desarrolló tanto, fue la verbal. O sea, nosotros hablamos casi a la misma velocidad que pensamos. Entonces, eso hay una reacción y digamos, en la mente humana, la relación entre causa-efecto en el tema cuando se piensa, de una vez está relacionado con el habla. Eso no sucede porque para poder uno poder teclar, uno además de los impulsos nerviosos se van en este caso a los músculos para poder mover. Y eso tarda unos instantes. ¿Esto qué genera? Que más o menos en promedio uno tiene recordación de 8 a 12 palabras, digamos, cuando uno está pensando. Ya cuando está en la 13ª, 14ª, ya se le ha olvidado y por eso es que a veces nos cuesta tanto, digamos, estructurar párrafos, porque lo pensamos de una forma, llegamos a la palabra 12 y a la 13ª tengo que volver a pensar, entonces ya me sale otra idea y eso surge, mientras que si lo hacemos con el audio nos da la reacción inmediata, o sea, lo que yo pienso lo estoy grabando y si lo grabo automáticamente ya tengo una base para poder escribir. Y si yo ya utilizo una plataforma que convierta la voz en texto, pues ya tengo un texto escrito. Y eso es lo más fácil para ustedes. Y se lo recomiendo porque yo lo utilizo muchísimo para escribir. Yo generalmente tengo mi grabador de bolsillo. Hay veces que cuando voy a determinadas partes y voy manejando, lo que hago es prender la grabadora y si veo algo que me interesa, voy escribiendo y eso me va sirviendo. Algunas no me sirven de mucho, otras me sirven de muchísimo. Y esto le genera una mecánica que uno empieza a darse cuenta que va teniendo escritos y eso resuelve muchos inconvenientes. En el caso, por ejemplo, ahorita estoy en el doctorado que me toca analizar muchos documentos. Ustedes se pueden imaginar, hay veces que tengo que revisar 10, 12, 15, 18, 20 documentos en una noche. Entonces uno establece, por ejemplo, una forma muy sencilla que se la doy a ustedes como clave, es que cuando abran documentos miren el resumen y si en el resumen hay algo que es importante que vean ustedes que les sirve, entonces automáticamente continúen leyendo. Si no, hay muchos documentos que uno los baja, los abre y se da cuenta de que no le aportan mucho. Entonces ahí va descartando, pero esto me va sirviendo, digamos, dentro del ejercicio para que ustedes vayan, digamos, agrupando escritos y elementos que les va a servir dentro de su vida profesional. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, vamos a entrar en nuestra segunda semana. Nuestra segunda semana es el proceso creativo. Hay diferentes formas de ver el proceso creativo, pero hay una que es la de Wallace, que es un proceso bien interesante, que es el que coloqué en el texto, se lo voy a colocar aquí para que lo vean nuevamente. Digamos, está escrito acá en la segunda semana, es cuando yo estoy armando ya la segunda semana, no la he terminado de armar, es este escrito en el cual él habla de un modelo, se llama Graham Wallace,
¿sí? En donde habla de que hay un concepto de preparación, incubación, iluminación y verificación. Y esas cuatro, digamos, etapas son las que conllevan un poco el concepto de creación. Entonces, de ahí la importancia de que, digamos, dentro de nuestra visión, lo decíamos en la clase anterior, nosotros veíamos que planteábamos unas ideas que en la mayoría de los casos, esas ideas surgían de un problema, esas ideas, digamos, teníamos el problema, nos surgía una idea, esa idea establecíamos unos caminos, unas posibilidades, lo que llamamos un plan A, B, C, D, sucesivamente, ¿sí? Entonces ahí está un poco lo que es el concepto de creatividad. De esa creatividad escogíamos uno y a partir de esa, por múltiples razones, podía tener, digamos, unos criterios que me permitieran valorar eso y decía yo, me siento que esto me siento más fuerte, entonces tomo ese camino y ahí es cuando emprendo. Me adapto a ese emprender y una vez ya tengo claro todo eso, ahí es donde me doy cuenta que yo puedo empezar a generar innovación. Y esa innovación me puede volver a generar una adaptación y posteriormente seguir avanzando. Entonces, es algo que es un proceso continuo, no es estático y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Es importante que nos vamos a meter acá, pero para poder establecer esta creatividad yo tengo que tener esta primera línea, es tener un problema, tener unas ideas y a partir de ahí surgir unas opciones que me permitan a mí crear posibilidades, desarrollar ideas que me puedan decir cómo puedo resolver el problema y a partir de allí escojo una para poder emprender. Entonces, estamos en la parte de arriba. Como introducción vemos, quise colocar este escrito que me pareció bien interesante. Vivimos en un proceso de evolución rápida, en un mundo cambiante en el que el conocimiento, la innovación, la investigación, la tecnología, el emprendimiento y la colaboración busca dar respuesta a todos los retos que normalmente se presentan. Entonces, ahí es donde juega un poco el concepto de creatividad, porque hay tantos retos, tantos problemas, tantas necesidades, que normalmente, digamos, todo lo que vimos es importante ¿para qué? Para dar respuesta. Entonces, el problema que vamos a trabajar es eso, es el problema de la escasez del agua en términos prácticos. Ahorita cuando avancemos y les muestre las actividades asincrónicas que vamos a hacer, hay dos pequeños videos muy corticos, el uno es para conocer aguas y aguas y el otro es para ver, digamos, cómo ha evolucionado el tema de la Superintendencia de Servicios Públicos, generando restricciones en el volumen de agua y en poner sanciones. En el caso de nuestro país ya estamos digamos, las principales ciudades tienen que estar en un consumo per cápita de 100 litros, que es lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Hay ciudades como Bogotá donde digamos, la sanción es casi el 100% del exceso. O sea, lo que se pasa del consumo per cápita, en este caso por familia, pues automáticamente se les está cobrando, dependiendo del estrato, hasta el 100% del valor del metro cúbico de agua. Entonces, importante evidenciarlo, ¿sí? ¿Cómo identificamos un problema? Entonces, un poco lo que vamos a hacer, porque ahorita lo vamos a tratar de evidenciarlo de mejor forma, son estos 5 puntos que yo les planteo ahí. La primera es observar los principales problemas de la realidad objeto de estudio. Entonces, yo les quiero proponer, ahorita que estamos en casa, hagan un análisis de qué cantidad de agua es la que consuman en su casa. Tomen el recibo del agua, o sea, ojalá si tienen el recibo de algunos meses anteriores, si pueden completar, digamos, un año, es importante ver eso, porque nos va a permitir evidenciar claramente cómo ha sido el consumo de agua en esta pandemia y comparado de pronto con antes de la pandemia. Ahora, ese es un primer punto que es importante tenerlo en cuenta, pero hay un segundo punto que, digamos, también es importante. ¿Hasta ahí todo es claro? Sí, profe, vamos bien. Sí, profe. Sí, es que acuerden que les voy a ir preguntando para saber que estamos conectados, ¿oyó? Listo, profe. Entonces, la segunda tarea que tenemos que hacer es empecemos a mirar dónde se consume agua en nuestra casa. Entonces, todos sabemos que cuando utilizamos el baño, ya sea para ducharnos, para hacer nuestras necesidades fisiológicas, para lavarnos los dientes, para lavarnos las manos, vemos que ahí se consume agua. Pero igualmente vemos que se consume agua en la cocina, en todo lo que es el lavaplatos, cuando lavamos la loza.
digamos, en el área de ropas, llámese patio o llámese área para lavar la ropa. Ahí vemos que se consume agua, vemos que se consume agua digamos, cuando estamos haciendo el aseo de la casa. Entonces, empiecen a observar y miren como cantidades. Es más, evidencien de los miembros de la familia quiénes son los que más consumen agua y establezcan, digamos, unos elementos que me permitan a mí ver esa se llama observación de los principales elementos que tiene el problema. Entonces, ya que estamos en casa, podemos evidenciar eso y eso nos va a empezar a mostrar claramente dónde se consume mayor cantidad de agua, cuáles son los elementos que me generan, digamos, problemas con el consumo de agua. Entonces, ahí está el primer elemento, que es la observación. El segundo punto es centrar el análisis de un problema. ¿Cuál es el problema principal? Entonces, en muchos de los casos, a veces se nos dificulta, porque el tema, por ejemplo, en este podríamos decir que es un consumo excesivo de agua, ¿sí? En un hogar, en los hogares. Digamos que uno podría sentar como, pues, digamos, como problema principal ese. Entonces, en términos prácticos, ¿cuáles podrían ser, digamos, esas causas? Entonces, vamos a tener que mirar un poquito esas causas, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, importante que centremos un análisis dentro de ese problema para poder tener un problema principal y a partir de ahí poder establecer cuáles son las causas y cuáles son los efectos, como en lo que conocimos alguna vez como el árbol del problema, que nos va a permitir, digamos, visualizar algunos elementos y sobre esas causas poder uno ir construyendo alternativas de solución desde la visión y el entorno de ustedes, que es el de la ingeniería de sistemas. El tercero, formular el problema como un estado negativo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo lo coloqué es el consumo excesivo de agua. Entonces, la idea es empezar a generar eso. Digamos que vea desde una visión negativa, ahí es donde yo le coloqué la palabra excesivo, porque generalmente en muchas familias es demasiado el consumo de agua. Priorizar entre los problemas existentes. Entonces uno ve que en diferentes partes de la casa se consumen agua y uno evidencia claramente que a veces no se mide eso, ¿sí? Y no se mide el consumo y obviamente eso, pues obviamente no solamente genera unos sobrecostos en el recibo de agua, sino estamos viendo digamos, sin darnos cuenta, vemos que estamos generando un problema mayor, que es ir consumiendo, demandando más agua de la que realmente necesitamos. Y el quinto punto, no confundir el problema con falta de solución. O sea, no es que falte la solución a la conciencia, sino que el problema real es que estamos consumiendo realmente elementos exagerados de agua. Es un punto importante es eso, cómo identificar un problema, y aquí hay 5 puntos que nos pueden permitir a nosotros visualizar de manera mucho más real y efectiva esto que es el problema que vamos a tratar. ¿Cómo analizar el problema? Entonces hay 3 elementos fundamentales: la identificación y descripción del problema principal, que ya lo dijimos de pronto, establecer cuáles son las causas, ¿sí? Esas causas pueden tener, digamos, causas directas en las cuales evidenciamos claramente que son lo que está ocasionando el problema, y hay unas causas indirectas, que son aquellas que de pronto también, digamos, son las que están generando que se fortalezcan esas causas directas y que a la vez esas causas directas sean las que arrojen un poco la dimensión del problema principal. Y el segundo elemento que es importante analizar son los efectos, porque en muchos de los casos ese problema generan, digamos, efectos que son los que hoy estamos viviendo. Entonces, un ejemplo que nosotros vemos, digamos, en el consumo excesivo, es que el efecto está dando en un agotamiento del recurso. Ese es el efecto. Y ese efecto es el que hoy está evidenciando gran parte del país, gran parte del mundo entero, y, ¿por qué no decirlo? Hay partes donde definitivamente la escasez de agua ya es totalmente evidente, no tienen cómo tomar agua, y esto es lo que está conllevando a que en muchas partes del mundo se puedan, migren a estos países donde hay abundante agua para poder empezar a generar, digamos, el procesamiento y el transporte y la comercialización de ese preciado líquido, que en muy pocos años va a ser otro de los elementos que va a tener mucho valor en virtud a la escasez que hoy tenemos.
¿Qué pasos debemos seguir? Entonces, también hemos planteado 7 pasos que me parecen importantes que los tengan en cuenta para el ejercicio que nosotros vamos a hacer. Entonces, uno es identificar de manera mucho más real y efectiva cuál es el problema. Y yo les sugiero allí es que ya que están en su casa, lo que les dije al comienzo, hagan una descripción de cómo es ese consumo y un poco empiezan a mirar como si ustedes plantearan una alternativa de solución a ese problema para su hogar. O sea, como si ustedes no hicieran parte, pero lo pensaran como si fuera para el hogar. El segundo punto es examinar los efectos de ese problema. Entonces ya ver que definitivamente hay 2 efectos graves que los podemos ya colocar sobre el tapete. El uno es que estamos aumentando la escasez, o sea, la escasez de agua es algo que es definitivo. Y el segundo es que sin darnos cuenta, el consumo exagerado está golpeando el bolsillo de las familias, porque estamos pagando agua y cada día el valor del agua va a ser mayor. Entonces ahí podríamos tener un segundo efecto que podríamos de alguna forma nosotros contribuir para que eso no se dé. El tercer punto es identificar las posibles causas del problema. Entonces, allí es donde nos vemos y podemos ver que cada una de las actividades que vamos a analizar establecemos una causa. Una causa que es muy general, que lo podríamos decir es la falta de conciencia, o sea, inconscientemente nosotros hacemos eso. ¿Por qué? Porque ya se volvió un hábito. De hecho, uno de los grandes problemas que se tuvieron en épocas anteriores fue digamos, comercializado el agua. Entonces, hubo una época en la que las empresas de servicios públicos, cuando se volvieron comerciales, entonces, ¿qué fue lo que plantearon? Que lo que ellos vivían es de la venta de agua. Entonces, claro, establecieron, digamos, como unas pautas publicitarias para que la gente consumiera agua y esto quedó, digamos, inmerso dentro de nuestra forma de ver las cosas y nosotros no le damos valor al agua. Y eso es uno de los problemas que, pues obviamente uno podría establecer. Entonces, volviendo a lo que planteé al comienzo, es cierto, o sea, vemos que una de las causas es la forma inconsciente que nosotros manejamos ese recurso. Pero en otro de los casos es a veces vemos que los pequeños de nuestros hogares juegan con el agua, ellos pues obviamente hasta ahora están apropiándose de eso, de entender que el agua es un recurso vital para todos. Entonces lo que hacen es jugar, generamos cosas, nosotros no tenemos en nuestra mente, que es otra de las causas, el aprovechamiento, el uso racional y el ahorro del agua, buscar la forma de reciclar, no sabemos cómo se recicla, entonces ahí vamos teniendo causas que en términos prácticos nos van a permitir evidenciar muchos de los elementos que a veces se requieren para poder obviamente identificar de manera clara esas causas que están ocasionando el problema. El cuarto punto, ¿hasta ahí es claro? Sí, profe, vamos bien. Sí, profe. Ok. El cuarto punto es definir los objetivos para la solución. ¿Qué es lo que yo quiero? Recordemos que un objetivo es el camino que yo voy a seguir para dar respuesta o solucionar un problema. Entonces recuerde que dentro de nuestro camino está donde está la fortaleza nuestra. ¿Cuál es la fortaleza nuestra? Que nosotros somos ingenieros de sistemas y computación. Y ahí me incluyo, me estoy incluyendo como si fuera la primera persona. Yo no soy ingeniero, pero me incluyo como si fuera. Entonces lo hago como si estuviera pensando como ustedes. Mi objetivo tiene que estar implícito dentro de ese contexto. Yo soy un ingeniero de sistemas y computación, entonces allí es donde voy a definir un objetivo para plantear una solución al tema. Entonces, por eso siempre hablamos de aplicativos, hablamos de instrumentos, hablamos de elementos que de alguna forma nos van a permitir, digamos, poder ir contribuyendo al tema. Entonces, en esa definición, que es el cuarto punto, tenemos que recordar que el contexto tiene que estar dentro de nuestra visión como ingenieros de sistemas. El quinto es la formulación el formular el problema como un estado negativo. Entonces ya sabemos que hay un consumo excesivo de agua potable en los hogares de la ciudad de Pereira. Entonces, si hay un consumo excesivo, digamos, eso es lo negativo, tenemos que llegar a un consumo racional o a un consumo, digamos, normal que conlleve eso, ¿sí? Que en la práctica, pues obviamente, digamos, tengamos una disminución de ese consumo excesivo. Entonces, de ahí la importancia de eso, de pensar que vamos a contrarrestar ese consumo excesivo. ¿Para qué? Para que pues se logre que lleguemos a la normalidad. Entonces, el quinto. El sexto punto, proponer alternativas viables y pertinentes. Entonces, ahí es donde jugamos nosotros.
ahí es donde jugamos un poco el concepto de creatividad. Entonces, miramos un poco después de que se haya evidenciado eso, uno puede, por ejemplo, tener, establecer, se me viene aquí a la cabeza, oye, controles digitales de agua, o sea que uno, por ejemplo, estableciera, así como se hacen las lavadoras por ciclo, entonces un ciclo que le permita a uno enjuagarse en la ducha. Entonces uno tiene 30 segundos para digamos, mojarse y a los 30 segundos ya no se corta el agua para que uno se enjabone, después tiene un minuto para enjuagarse, se corta 30 segundos para echarse el champú, mojarse el pelo y sucesivamente sobre pausas y sin darse cuenta, cuando uno hiciera un sistema que controlara digamos, el baño, pues automáticamente podría decir que ya no son los 15 o 20 minutos que uno está metido en la ducha, sino que se pasan a ser 6, 7, 8, máximo 10 minutos en el baño. Hoy uno ve, por ejemplo, en algunas ciudades, yo, de hecho, yo tengo aquí en Pereira, tengo un reloj de arena que establece el tiempo de ducha y generalmente ese reloj de arena me lo obsequiaron en la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá y lo que hago es que en el vidrio de la ducha lo tenemos pegado y lo que hace uno es voltear y empezar ahí. Eso le da más o menos el tiempo en el cual uno se debe duchar. Entonces, digamos, esa es una solución operativa, pero aquí lo que estamos haciendo es buscando soluciones, llamemos tecnológicas, y que le permitan obviamente encontrar la solución al problema. Desde ahí, digamos, ahí es donde viene un poco la creatividad. Entonces, puede uno jugar con elementos, establecer, por ejemplo, sistemas que hicieran que, digamos, pudiera modificar las aguas grises, que son las aguas que se están utilizando, no las negras, sino las aguas grises, por ejemplo, las de la ducha, las de los lavamanos, las de los lavaplatos, y pudieran ir a un sitio para poderse reciclar y aprovechar, o sea, que esas aguas pudieran generar una alternativa dentro de ese proceso. Entonces, uno podría identificar sistemas digamos, de mejorar y poder ahorrar el agua. Ese es como el sexto punto. El séptimo, no confundir el problema con la falta de una solución. Entonces, muchas veces ese es el mayor problema que están en las investigaciones, que creemos es que nos falta conciencia y como no es realmente la falta de conciencia, pues es algo que ya lo decíamos, eso ya es un modelo cultural, un patrón social, pues obviamente en muchos de los casos esa solución es lo que está ocasionando el problema. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, en la categoría de aguas grises también entra lo de la lavadora. Pues, Sí. y eso es Sí, como, sí. pero esa es de las que más se usa frecuentemente. O sea, la gente Sí. recoge el agua de la última, ¿cómo se llama eso? Del enjuague. Eso, de la última que casi no tiene jabón y la usan para las matas, para lavar el patio, para limpiar el andén, bueno, etcétera. Sí, y curiosamente, por ejemplo, las primeras, las que tienen jabón y eso, podría servir para remojar esos lugares. O sea, también eso sirve hay un ahorro, habría un ahorro de los jabones y de los detergentes para el piso. Entonces, digamos, todo ese tipo son alternativas que cuando uno entra en un problema y cuando, digamos, se le plantean un problema, el primero que aprende sobre ese problema es uno mismo. Porque quizá ustedes, la mayoría de ustedes no hayan tenido ese problema dentro de su horizonte, no lo veían, y al ponerlo ahorita como ejercicio, se van a dar cuenta que van a empezar a mirar cosas y se van a dar cuenta, por ejemplo, cómo podría yo ahorrar en el lavado de loza. Entonces, operativamente, creo que lo dije en la clase pasada, uno fácilmente podría pensar en remojar los platos antes de empezar a lavar, o sea, tener una especie de balde o una especie de, digamos, de recipiente con agua, ahí meter los platos y dejarlos ahí un momento mientras ellos se remojan, eso automáticamente hace que los residuos que están pegados al plato se suelten y sea mucho más fácil enjabonar y jugar. Entonces, ese tipo de elementos son los importantes y si ustedes se fijaran, por ejemplo, en algunas casetas donde venden comida, ellos lo que utilizan es eso, son varios baldes para mojar, enjabonar y jugar. Y pues obviamente muchas veces quedan mal jugados es en virtud a que aquí no hay agua. Entonces, ahí es donde uno podría evidenciar algunas alternativas de solución a los problemas, cuando uno hace una observación adecuada del problema.
que es lo que a veces nosotros no hacemos. Nosotros no observamos el problema y a veces al no observarlo no entendemos cuál es la necesidad, y si no entendemos la necesidad, pues no sabemos qué es lo que el cliente necesita. Entonces recordemos que ahorita vamos a plantear el contexto de esto, es buscar la forma de ofertar lo que nosotros vamos a proveer, vamos a producir, a crear para aguas y agua, y a partir de ellos es buscar cómo generar el ahorro y el uso eficiente del agua en los hogares de la ciudad de Pereira. Entonces, ese es el propósito. Entonces, tenemos que pensar en la necesidad que tiene Aguas y Aguas y en qué es lo que requeriría, en este caso, el cliente que es Aguas y Aguas para poderle proporcionar eso a todos los hogares de Pereira. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Profe, qué pena le hago una pregunta. Señor. Lo que nosotros vamos a proponer, la solución que vamos a plantear nosotros, ¿va dirigida directamente a la empresa o va a ser dirigida al consumidor? O sea, pues cada una de las personas que consume el servicio de agua. Eso es una muy buena pregunta y hay que pensarlo ahí. Hay dos. ¿Por qué? Porque quien va a comprar esto va a ser Aguas y Aguas, pero quien lo va a utilizar son los hogares de Pereira. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de que ustedes tengan esa contextualización de quién es nuestro cliente. El que va a comprar el producto va a hacer Aguas y Aguas, pero se lo va a entregar a todos los hogares de Pereira para que empecemos a generar un cambio en el comportamiento y en un concepto nuevo que es el ahorro y uso eficiente de agua potable. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre esta parte? ¿No? Bueno. Bueno, este es el problema. No, Señor. no, señor. Ok. Sí, acuérdate que alguien cuando pregunte respóndame para saber que no estoy desconectado. Y si me desconecto, lo primero que haga, el primero, llámeme, con eso yo tengo aquí al lado mi teléfono y sé que me están informando que me desconecté o se me cayó la red. Aquí está el problema. El problema es una publicación que, como lo pueden evidenciar aquí, fue en el diario en marzo 23 del 2019. En Pereira se consume más agua de la recomendada. ¿Y quién es el que recomienda? La Organización Mundial de la Salud ha establecido que el consumo per cápita, o sea, por habitante, debe ser unos 100 litros aproximadamente. Y nosotros estamos 28% por encima. Más o menos el promedio que tenemos es 128 litros, o sea, tenemos 28 litros de más. Y esto conlleva que en la práctica, pues, tengamos diferentes niveles. Hay un ejercicio que es muy importante que quiero que lo hagamos. Les voy a mostrar un aplicativo ahorita se lo muestro de una vez para que lo conozcan. Entran a internet común y corriente, abren aquí una página que se llama, esto se llama, a ver, aquí está. Fundación Aquae, mira, aquí, así como se escribe esta fundación, ya que al final hay una calculadora, ¿sí lo ven? En la parte superior, al final dice calcular huella hídrica. ¿Lo ven acá? ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Abren huella hídrica y establece aquí. Esta es la calculadora, establece, entonces aquí ¿conoces cuál es la huella hídrica que generas? Entonces hay una serie de preguntas. A continuación le haremos una serie de preguntas que nos ayudará a calcular tu huella hídrica. ¿Alguien quiere colaborarme para darme respuestas? A ver, una persona, la primera que diga yo. Bueno, listo, tú me vas a responder y vamos a ver cuál sería la huella hídrica. Empezamos. Es la primera pregunta, en la vivienda, ¿cuántos minutos tardas en ducharte? Entre 5 y 10 minutos, profe. Sí, tú eres el que me dices para establecer la huella tuya. Tú me dices 8. 8 entonces. 8 en promedio entonces. Menos 8. ¿Cuántos minutos dejas abierta el grifo del baño cuando te lavas las manos? Si en promedio me lavo las manos en 40 segundos con esta vaina del COVID, pues yo creo que el 40%, yo diría... 2 minutos, 1 minuto. No, 20 segundos, 10, sí, 10 y 10.
No, estoy completamente seguro que es un poquito más, pero bueno, dejemos el minuto. Aunque yo te Sí, puedo colocar cero, mire, digamos que el mayor es 1. ¿Cuántos minutos dejas abierta el grifo de la cocina? Pues, ¿lavas la loza? sí, señor, claro. ¿Cuántos minutos más o menos dejas abierto el grifo de lavaplatos? Eh, yo creo que unos 10 minutos. Ok, y sigamos. ¿Cuántos lavavajillas pones a la semana? O sea, este no lo utilicemos, dejemos cero, porque nosotros no utilizamos vajillas. Ujú. ¿Cuántas veces friegas a mano en la semana? O sea, digamos, haces oficio, generas lavado de ropa en tu casa al día o a la semana. Mm, a la Sin semana, lavadora, una. sin lavadora, Sin lavadora, una. una. Y con lavadora, Una también. una. ¿Reciclas el papel? Sí, señor, claro que sí. ¿Siempre o algunas veces? Siempre, siempre. Bueno, se llama acá. ¿Reciclas el plástico? También. Siempre, ¿no? Ujú, siempre. ¿Tienes coche? No. No. No, no lo lavas porque pues, obviamente no tienes coche. Ujú. Eh, Indique el consumo en kilos de carne al mes. Carne de res. Al mes. Y más o menos calcule la porción que tienes. O sea, calcule en la semana cuántas veces comes carne de res. De res, 2 veces por semana. 2 veces por semana. Más o menos la porción es pequeña, Eh, mediana, grande. 200 gramos, yo diría. Entonces, Entonces, 200 y 200, 400 por 4, 4 por 4, 16. sí, Pongámosle 2 dos. kilos Ujú. de pollo. El resto de la semana. O sea, pongámosle, ¿comen cerdo? No. Entonces pongámosle otros 2 kilos, pongamos 3 kilos para que sea más o menos el Ujú. promedio de eso. No, cerdo no. Indica el consumo en kilos de frutas y verduras. Bueno, Al obviamente sí, mes. sí, sí, al mes, pero pues calculemos un poco, digamos, calculemos. En frutas cítricas, No, ninguno, no me gustan los cítricos. sí, otros frutos como manzana, eh, Mm, papaya, digamos que 1 kilo por decir que como de vez en cuando. ok, en papas y harinas, Mm, papa y harina, yo creo que pues, sí, por ahí otro kilo. Es que 1 kilo es y mucho. en verdura, tomate y esos, Sí, también 1 kilo, puede ser. y en los demás también 1 kilo, pues Sí, sí, puede ser. está grave si usted es de frutas, hermano. Pues por eso yo no No, lo sí, veo sí, como, no. como tan desgalamío. No, pues, me ¿Ah? suplemento. Bueno, indica los consumos de legumbres al mes. Entonces, Al por mes ejemplo, por frijoles, ahí 4 frijoles, kilos. 4 kilos. Colocamos 3 y arroz y eso. Entonces por ahí otros 4. Sí, eso puede ser genial. Indica el consumo de litros en bebidas en leche En leche, al mes digamos 8 kilos, 8 litros. y de las otras bebidas, Mm, pueden ser, sí, otros 8. pues vamos a calcular. Tú consumes 633.872 litros del agua al año. El promedio mundial es de 1.240.000 litros al año. O sea que tú estás por debajo, Uf, un poquito por encima de la mitad, pero digamos es un buen cálculo. O sea, esto evidencia claramente de que, digamos, tienes un buen hábito dentro de lo que es el consumo de agua. Pero curiosamente este tipo de cosas le sirven a uno para tener una visión clara. Mire que tú te arriesgaste. Es bueno que esto, por ejemplo, lo aprendamos a utilizar. Mire, es una calculadora simple para establecer cuál es la huella hídrica
y obviamente esto me va a servir a mí como para poder tener elementos y insumos para poder yo construir la solución que yo quiero establecer. Entonces, quería mostrarles esta forma de calcular la huella hídrica. ¿Cómo les pareció? Está muy Interesante. chévere. Está Entonces, interesante, mire, porque es muy duro saber pues 100%, porque uno Sí, todo el día no está muy pesando difícil. la fruta, la carne. Pero sí, sí, es ahí, un buen, pues sirve como de referencia, profe. ahí les acabo de enviar por el chat la página para que ustedes entren y la tengan y digamos dentro del ejercicio que vamos a hacer de identificación del problema, háganlo con la casa, ¿sí? Eso les ayuda muchísimo a mirar un poco el nivel de conciencia, ¿de acuerdo? ¿Sí, sí, sí, ¿de Listo, profe. acuerdo? Ok. Entonces vamos a entrar en el problema. Yo les decía que la Organización Mundial de la Salud ha establecido 100 litros, más o menos el promedio de consumo per cápita. Nosotros estamos en Pereira en 128 litros. Hay una oscilación en el último estudio de el agua. Digamos, cuando salió esta publicación, creo que no había salido todavía el último estudio del agua. En ese último estudio apareció, creo que subimos a un consumo per cápita de 145 litros por persona, y eso pues obviamente ya estamos llegando a unos límites gravísimos. Máxime cuando sabemos nosotros que nuestra única fuente de abastecimiento del acueducto de Pereira es el río Tuno. Entonces, esto también evidencia que el grado de deforestación, de cuidado, pues ha hecho que se haya ido disminuyendo el nivel de contaminación, porque lo que hacemos uno ve que aguas arriba de la planta de tratamiento hay vertimientos y esos vertimientos están generando, pues obviamente, que el agua cada vez sea mucho más difícil, aunque se habla de que se va a colocar una planta de tratamiento, por ejemplo, para la ciudad de Pereira, pues llevamos muchos años hablando. Y recordemos que si bien es cierto que Pereira es una ciudad que debería tener mucho ruido, muchos ríos, o sea, un sistema hídrico mucho más dinámico, nosotros lo que hicimos fue acabar esos ríos y obviamente construir encima, y eso es el riesgo que tiene Pereira. Entonces uno, por ejemplo, sabe que el Egoya pasa por debajo de la mitad de nuestro municipio, y obviamente uno, por ejemplo, ve el centro comercial Arboleda está por encima del Egoya, y cualquier falla que tengamos, pues obviamente hay un riesgo gravísimo dentro de todas esas construcciones que están construidas sobre el Egoya. Entonces, de ahí la importancia de que uno empiece a mirar un poco la contextualización de todo este tipo de problemas, porque si bien es cierto, a veces uno piensa que es ingeniero de sistemas y que uno está ajeno a esto, aquí ya nos está empezando a plantear un reto. Es el reto de un problema normal en el cual están diciendo ustedes como ingenieros, como si les hubiese contratado aguas y agua, plantéenme una alternativa, ¿para qué? Para generar un proceso de ahorro y uso eficiente de agua en los hogares en el municipio de Pérez. Entonces, ahí ya empieza uno a generar un grado de creatividad, decir, oiga, ¿qué voy a hacer? Y en esto quiero que aprendamos, nunca nos vamos a tener que vencer, siempre vamos para adelante, por más difícil que sea, vamos a afrontar a coger el toro por los cachos y vamos a salir construyendo una propuesta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué tenemos? El problema ya lo tenemos claro, consumo excesivo de agua en los hogares de Pereira, y lo que tenemos que trabajar muy bien son las causas, porque si atacamos las causas, automáticamente el problema nos ayuda, lo solucionamos. Entonces, importante que veamos que en la construcción de las causas está en gran parte, por no decirlo casi la totalidad, de la solución del problema. Entonces, de ahí la importancia de colocar eso, que las causas juegan un papel fundamental en ese problema central que es el consumo excesivo de agua en los hogares de Pereira. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? El primer elemento es la observación, lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, tenemos que observar el consumo. Entonces, ahí tenemos que evidenciar varias cosas que son fundamentales. Ya hicimos el primer ejercicio, es pensar en nuestra casa, y lo vamos a hacer muy juiciosos, mirando detalles, observando cómo es el consumo, cuál es la cantidad, mirando promedios, estableciendo elementos, y todo eso vayan agrupándolo, abren siquiera una carpeta donde establezcan el problema y vayan metiendo, sáquele fotocopia o por lo menos escaneen los recibos, ténganlos ahí, hagan un sistema de medición, establezcan como esos elementos. Pero ese es el primero.
El segundo es seguir avanzando. Entonces, por ejemplo, ya si nos salimos de la casa y empezamos a mirar, se me ocurre que empezamos a darnos cuenta de que en Pereira hay estratos socioeconómicos, hay desde estrato 0 hasta estrato, pues pongámosle el máximo de 6, pero por ejemplo, cuando uno mira el catastralmente estrato 7, que son las zonas rurales. Entonces, lo que hace en términos prácticos es que hay desde estrato 0 a estrato 7 lo que uno evidencia que sí tienen. 0 cuando realmente no tienen ningún elemento de ningún servicio público, y 7 es que todo lo que son las áreas rurales en este caso, por ejemplo, de Pereira. Entonces, por ejemplo, algunas zonas de Cerritos están como estrato 7, pero no porque sea superior al 6, sino porque lo tienen es como zona rural. Entonces, hay muchos condominios en Cerritos que todavía suenan como zonas rurales, entonces por eso le tienen el estrato 7. Entonces, pensemos un poco en eso. Entonces, ¿qué creen, qué se les ocurre a la idea de lo que es el consumo por estrato? ¿Quién se atreve a manifestar algo? ¿Cómo creen ustedes cuál creen que es el estrato que más consume? No, pues el estrato más bajo, porque de por sí pagan menos. ¿Sí? Y son familias mucho más numerosas. Entonces haga el cálculo ahí, es una proporción de que van a gastar mucho más que gente que viva en estratos 4 o 5, que de por sí tienen que pagar más, pero no gastan la misma cantidad de agua que las personas de estratos bajos. Exactamente, tú acabas de dar dos elementos. Entonces ahí viene una primera variable. La primera variable es, uno, la estratificación. Ya sabemos que en la estratificación hay una variable. Una segunda variable que juega es el subsidio que se da. Entonces, los estratos 0, 1, 2 y 3 están subsidiados. El estrato 4 se le cobra la totalidad. Y el estrato 5 y 6 subsidian los demás estratos. Entonces, de ahí ya empieza a haber digamos, una variable. Entonces, uno ve que en el estrato 0 no se cobra el servicio para nada. El estrato 1 tiene un subsidio de el 75, el 2 el del 50 y el 3 el 25. Entonces, lo que uno evidencia es que pues prácticamente se le está cobrando al estrato 0 nada, y al estrato 1 el 25, una cuarta parte de lo que es el valor. Entonces, en muchos de los casos, ahí viene el primer problema, es que ellos no tienen un valor real de lo que es el tema de el valor del agua, que lo que se cobra no es el agua, sino la potabilización del agua, y ellos no lo están evidenciando, y al no evidenciarlo, desperdician. Entonces ellos, por ejemplo, es muy frecuente uno ir a un estrato 0, voy a colocar el plumón, por ejemplo, que es estrato 0, ¿sí? En el plumón usted ve que el sistema llega a ellos es por mangueras, hay un punto, un punto de agua, entonces lo que hacen ellos es de ahí sacan el agua y llevan en mangueras a sus casas. Entonces lo que ven es que muchas veces la manguera se rompe y el agua se riega y ellos no se dan cuenta de eso. Entonces, de ahí la importancia de empezar uno a visualizar ese tipo de elementos que son importantes dentro de la observación. Los estratos socioeconómicos, la variable de los subsidios, y ahí podría tener una tercera variable, que es el grado de, digamos, de educación que puede tener. No quiero discriminar por esto, pero en términos prácticos, muchas veces uno, cuando tiene algún grado de educación, empieza a generar unos grados de conciencia y a valorar un poco más las cosas. Entonces, eso conlleva a que en la práctica los estratos más altos, aunque pagan más el valor del agua, como lo decía su compañero, ellos automáticamente saben el valor del agua, tienen una concepción y en muchos de los casos lo que hacen es ahorrar. Aunque si uno, por ejemplo, mirara eso, por ejemplo, los estratos altos, el 7, el 6 y el 7, hay piscinas, hay jardines, entonces también utilizan agua potable para regar ese tipo de cosas, en lugar de pensar un poco en el reciclaje de esas aguas grises y a partir de allí empezar a generar toda una transformación, digamos, de lo que es el ahorro y uso eficiente del agua. Entonces, digamos, de ahí es donde juega un poco esa observación. Entonces, coloqué otro nivel de observación. El otro nivel que uno podría darle de observación es el tema de educación. Entonces, en los colegios se toca muy tangencialmente eso,
y esto ha generado que los niveles de conciencia a veces no se den, que la gente no entienda cuáles son dónde es que, digamos, mayor uno gasta agua. Entonces, hay ejercicios que son bien importantes uno mirar. Entonces, por ejemplo, uno cuantificar, hagan ustedes el ejercicio de pensar en qué actividades es el que más consume agua. Uno pensaría ahorita que es la ducha, ¿sí? Pero a veces, por ejemplo, es el sanitario, y en muchos de los casos es el sanitario en virtud de que aquí tenemos sanitarios que no son ahorradores, sino son sanitarios que generan, digamos, un alto volumen de consumo de agua, porque son sanitarios que tienen por descarga 16 litros, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son importantes tenerlo en cuenta. La otra cosa que a veces tenemos en nuestras casas también es las fugas. No nos damos cuenta de las fugas de agua y eso conlleva también un gasto excesivo. Entonces, esa es la observación que uno tiene que hacer un poco al problema, porque a partir de allí es que uno establece qué es lo que está pasando y a juicio del observador qué es lo que uno quiere hacer para poder desarrollar, digamos, la creatividad y el diseño de lo que es la propuesta de equilibrio. Entonces, nuevamente redondeando, yo tengo que observar el problema en todo el contexto y mirarlo desde un punto de vista mucho más a fondo para poder yo establecer qué es lo que está pasando y a juicio del observador qué es lo que en términos prácticos uno podría hacer para aportar en la solución del problema. Hay tres elementos que son fundamentales en la definición del problema, que es la definición y descripción del contexto o espacio donde se manifiesta el problema, o la oportunidad que se está abordando. En este caso ya lo tenemos claro, que es el consumo excesivo, hacer una descripción del problema y necesidades y desafíos, y relatando al menos 5 casos de ejemplo. Entonces uno en la observación puede establecer, mire, aquí hay yo desperdicio, aquí, y si lo miramos externamente, entonces en este lado con los estratos puedo establecer como algo que le ayude a los estratos bajos a generar niveles de conciencia o a entender que es el ahorro es eficiente, mirarlo en los estratos altos. Entonces hay muchos elementos que me pueden aportar. Se deben seleccionar en el contexto desafiante que debemos abordar, o sea, es un desafío y ese desafío es lo que nosotros vamos a arrojar. Entonces, debemos registrar toda la información, por eso yo les decía, creemos una carpeta, empecemos a mirar y guardemos cosas que nos permitan identificar para visualizar más y a partir de allí poder generar, digamos, la alternativa y las ideas que vamos a proponer para poder dar solución. Esta información nos va a permitir apropiarnos, o sea, aprender y establecer cuáles son esos hallazgos o cuáles son esas falencias que normalmente se presentan. Y con base en eso generamos una estructura que nos va a permitir y nos va a motivar a desarrollar una propuesta, a desarrollar una idea mucho más clara, ¿sí? Entonces, ¿esto qué genera? Que cuando yo ya tengo la información tabulada de eso, puedo empezar a observar de manera mucho más real y efectiva digamos, sistemas o formas que le va a permitir a uno visualizar cuál es el problema, cuál es la necesidad, la identifico, la planteo y a partir de allí planteo cuál es la mejor solución a juicio mío para poder yo desarrollarla. Y ahí es donde tengo ya mi idea concreta, o sea, la he establecido a través de una visión mucho más amplia y generosa. Entonces, esto es lo que me ayuda a que yo la idea ya la tenga clara y la pueda fortalecer. En la actividad que vamos a ver como vertical, se los voy a mostrar, vamos a evidenciar eso, vamos a aprender a hacer búsquedas booleanas y a establecer en algunos casos algunos elementos que nos pueden servir. Digamos, una vez tenga esa idea, yo lo que me tengo es que imaginar cómo va a ser el producto y el servicio que cuando yo lo haya creado. Entonces, ¿cómo puedo yo decir, oiga, esto es para aguas y aguas, pero va a llegar a un hogar? ¿Cómo creen que en ese hogar van a tomar esto que yo estoy creando? ¿Les irá a servir? ¿No les irá a servir? Entonces, ahí es donde yo establezco, por ejemplo, y ahí es donde uno surge cuando ya ha desarrollado llamémoslo, el modelo de negocios y ha construido el proyecto, saca uno el prototipo. ¿Para qué? Para que a partir de ese prototipo uno pueda, en términos prácticos, mirar cómo se comporta ese prototipo en ejercicios, digamos, que uno los lleva a la comunidad. ¿Para qué? Para que ellos aporten elementos y lo pueda uno mejorar. Y a partir de ahí lo que hace uno es construir, digamos, en muchos de esos, una visión
muy clara de lo que es el relato histórico en ese viaje del usuario y la solución que uno plantea. Entonces, volviendo a redondar esta idea, la idea es que ustedes, una vez tengan una idea clara, se imaginen cómo es esa solución en el cliente, o sea, en las familias, y a partir de allí hagan como un relato histórico y miren cómo creen ustedes que desde esa casa podrían ese aplicativo o eso que ustedes han creado, tenerlo para la solución del problema. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, papá. Ok. Uno lo que busca siempre es que las ideas tengan un valor y ese valor es lo que el cliente esperaría resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría? Yo digo, cuando a mí me llegan algo y digo, mire, este aplicativo o este instrumento o esto le va a servir a usted para que aprenda a hacer un ahorro y uso eficiente del agua. Entonces, yo lo que esperaría de valor es eso, es que si yo lo miro en términos cuantitativos, una de las causas, ya lo decíamos, es el ahorro económico. Entonces, yo lo que esperaría es observar un ahorro económico en mi casa, que pase de un consumo per cápita de 140 a 110 o a 100, y eso me genere, digamos, me libere unos recursos. Esto conllevaría, digamos, una visión de valor que le podría dar. Aquí le estoy dando algo que es muy medible, que es el valor económico, pero en muchos proyectos no es tanto el valor económico, sino se mira es la satisfacción del cliente, el bienestar del cliente, y muchos de esos conceptos que a veces son intangibles, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí la importancia un poco de esto. Cómo los usuarios ven la solución y los beneficios que en el uso de esta solución se da. Entonces, ahí es donde está un poco la visión de ese concepto de valor. Y es importante que lo empecemos a identificar. Las ideas, entre más las dimensionemos y le demos peso, automáticamente recobran algo que se denomina valor. Y ese valor está dado desde el punto de vista económico o en muchos de los casos se podría cuantificar como el beneficio que el cliente tiene con esa alternativa de solución al problema. Bueno, ¿hasta ahí es claro? Bueno, vamos a ir. Sí, profe. Vamos a ir a las actividades asincrónicas que vamos a hacer. Entonces son 4 actividades. La primera es, digamos, yo quiero que ustedes se contextualicen. Un documental dura 4 o 5 minutos, es un poco sobre lo que es aguas y aguas. Y el segundo es conocer un nuevo consumo básico del agua en Colombia. Si bien ya tiene no han sacado más videos, ya tiene unos 4 o 5 años, pero es ya el nivel de conciencia que la Superintendencia de Servicios Públicos ha establecido como reglamentación, o sea, como norma para que las ciudades capitales y los municipios adapten eso. En Pereira nosotros ya tenemos el consumo máximo de Pereira por familia son 12, creo que estaba el año pasado a 12, este año debió bajar a 10, pero estoy completamente seguro que con el tema de la pandemia no se modificó, estaba en 12 metros cúbicos por consumo per cápita, o sea, generalmente aquí lo tienen es consumo por familia, ¿de acuerdo? Entonces pero son en metros cúbicos. Entonces, estos 2 videos les va a generar a ustedes como una visión inicial. Pero paralelamente, pues obviamente ya tenemos identificado el problema que es y lo que vamos es a tratar de identificar aún mucho más clara desde la visión y la observación que nosotros vimos en nuestro hogar y empezar a salir para visualizarlo mucho más. Y a partir de esa identificación podemos idear creativamente algunas formas de poder desde nuestra visión como ingeniero de sistemas, poder uno plantear alternativas a solucionar el tema. Ahí lo tenemos. El segundo punto lo que plantea es la definición y descripción del contexto o espacio donde se manifiesta el problema u oportunidad que vamos a abordar. Entonces, plantéelo como si fuera para su casa. Si lo quieren plantear para unos estratos mucho más bajos o muchos altos, lo pueden hacer. O si lo quieren hacer a nivel general, lo pueden hacer a nivel general. Pero la idea es que desde este momento empiecen a generar una definición y una descripción que les permita plantear para quién es, porque viendo para quién es, automáticamente puedo identificar de manera mucho más real y efectiva el problema. Hacer una descripción del problema, uso y demanda de agua, necesidades y desafíos más relevantes que ha observado, relatando al menos 5 casos o ejemplos de desperdicios de agua. Entonces, lo decía yo en el caso de ustedes pueden ver el tema de su ducha,
del lavadero, del lavaplatos, del aseo, eso, o si lo quieren sacar el lavado de carros, lavado de jardines, cuando lavan los jardines, todo ese tipo de cosas son historias que uno le puede establecer para poder uno evidenciar que de esos hay elementos que me van a permitir poder redondear de una forma mucho más real la idea. Y seleccionar el contexto desafiante que deseamos abordar. Dentro de ese contexto deben de estar el contexto profesional, ustedes como ingenieros de sistemas. Entonces yo voy a solucionar cómo disminuir el consumo excesivo de agua en los hogares de Pereira, si lo quiero sesgarlo hacia un lado, en estratos bajos, estratos medios o estratos altos o estratos comerciales. Ya ustedes cada uno establecerá el criterio que quiere tener para poder construir esta idea. Y el tercero es ya, digamos, utilizando las dos herramientas. Uno, el grabado por voz, donde vamos a trabajar un primer punto que es la problemática o oportunidad que quiere abordar, una explicación de cómo funciona esa problemática. Un segundo, una descripción de la solución que usted propone, ¿sí? Desde la ingeniería de sistemas. Y un tercero, establezca cuál sería el impacto o resultado que usted esperaría, digamos, en la solución que usted se plantea. Una vez tengamos esa grabación, la transcribimos para empezar a tener escritos. Recordemos que estos escritos en este momento van a ser muy dinámicos, o sea, es un primer borrador que lo podemos ir mejorando. Yo lo que quiero es que empecemos a plantear ideas a ese problema y que cada uno de manera clara y precisa encuentren como la lógica en un problema que con toda seguridad ustedes al comienzo no lo vieron como un problema de su carrera y que hoy lo estamos metiendo dentro de nuestra carrera para mirar cómo podemos dar solución. Si aprendemos y empezamos a tomar esto como un reto que nosotros vamos a tener, estoy completamente seguro que ningún problema que se les presente en el futuro laboral le van a poner ustedes a problema. ¿Por qué? Porque de alguna forma ya se están empezando a afrontar en un problema que como este, ustedes no se lo imaginaban plantear. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, yo, una cosita. Señor, espérate, que quito, ya voy a quitar esto para facilitar y ya poder entrar al... Señor, cuénteme. Profe, pero nosotros solo vamos a cubrir el gasto que se da en los hogares del municipio, o también se puede orientar ese el gasto que se da, por ejemplo, en el sector industrial, donde empresas de alimentos, por ejemplo, Pollo, Frisbee, o empresas de ropas como Coitex, utilizan esas cantidades tan abismales de agua para los procesos industriales y no se tiene como ese conocimiento de si se está haciendo un buen uso. Sí, por eso te estoy diciendo, Alejandro, tú lo puedes hacer en la medida que quieras, lo quieres hacer a los estratos. El problema, si te das cuenta que ahí lo planteé como digamos, el consumo excesivo de agua. Entonces tú le colocas el apellido que quieras, en empresas industriales o comerciales, en empresas privadas, en hogares de estrato bajo, en hogares de estrato medio, en hogares de estrato alto. Dejo la libertad, porque yo no los quiero cerrar, o sea, les planteé un problema y los vamos a ir a plantear alternativas, porque en la medida en que nosotros lo afrontemos se puede convertir en una herramienta, en un proyecto que, por ejemplo, lo que tú planteabas, Frisbee o Codetex, que es la casa matriz de Arturo Calle, puede empezar un poco a comprar ese tipo de herramientas, porque ellos son los más interesados. Y en este momento que nosotros estamos viviendo, todo tipo de herramienta tecnológica es fundamental y por eso es que todo el mundo está trabajando hoy en este tipo de proyectos. Pero estamos trabajando desde la casa, estamos creando cosas. Entonces yo les voy a dejar a ustedes la libertad, por eso solamente coloqué consumo excesivo de agua. El apellido se lo colocan ustedes. Profe, y ya para un proceso de análisis más profundo, hablando pues del caso industrial, ¿cómo se podría hacer? Porque es que el entorno de casa lo tenemos aquí a la mano, ya para ver todos los procesos industriales que ellos manejan y todo eso, pues yo lo veo con un poquito de rasgos. Ese sería como el único pero que yo vería, y más ahorita con la situación con la que tenemos. Pues, digamos, uno puede establecer, digamos, fabricación, todo lo que son textileras. Uno puede tener información documental, Alejandro. Ajá, sí. Sí, entonces un poco, si te interesa eso, busca información. Uno hoy tiene en el ciberespacio eso, ¿sí? Yo no le quise poner porque, digamos, este primer ejercicio lo tengo claro en el sentido de que vamos a empezar a plantear las ideas. Esa idea para la próxima clase, y ahí les doy un avance, vamos a hacer una búsqueda booleana de la idea. ¿Ustedes han hecho búsquedas booleanas? No.
¿Y quieren que les enseñe? Claro, Bueno, todo lo que se dé cuenta, todo aprendizaje Por de cuenta. favor, profe. bueno, entonces lo voy a compartir y nos vamos a ir. Voy a utilizar una fácil, que es la que aquí nos lo podemos utilizar. ¿Sí? Entonces ahí están viendo la pantalla. Sí, Sí, profe. profe. Entonces, aquí voy a buscar Google Scholar o Google Académico. A mí me abre porque yo lo utilizo mucho. Entonces, por ejemplo, ¿qué es eso? Es un poco lo que, digamos, es todos los trabajos ya técnicos, investigativos que normalmente se hacen. O sea, hay un filtro de la información que está en el Google normal con este que es mucho más ya especializado y tiene unos mayores filtros. Entonces, voy a colocar aquí consumo excesivo de agua en municipios. ¿Sí? En municipios. Y lo buscamos. Entonces, ¿qué es la ventaja? Si ve que aquí vemos que están los estudios ya establecidos y son documentos. Modelos urbanos y consumos de agua, riesgo de jardines privados. Entonces, uno lo puede abrir. Uno aquí establece, les enseño, digamos, esto que ustedes lo hacen. Lo primero que ustedes tienen que leer es, léanse en el resumen. El resumen le dan a ustedes una idea de lo que es el artículo y uno ahí lo puede desechar o lo puede guardar. Entonces, si es un texto que me sirvió porque lo veo, entonces yo lo que hago es bajo el texto, ¿sí? Entonces, ese texto lo bajo y lo que hago es guardarlo en la carpeta que entonces yo por ejemplo aquí llego y digo, mira, aquí tengo la carpeta donde dice emprendimiento, bibliografía, entonces digo, entonces yo lo coloco, como se llama la investigación, análisis, no, este no es este, modelo urbano de consumo de agua. Entonces lo que hago es copiar el título porque ahí, bueno, no me lo permitió copiar, entonces ya sé que es modelo urbano de consumo de agua, entonces lo guardo con ese nombre. Aquí en la carpeta de bibliografía llego y le digo, mira, aquí está, entonces le digo, es el modelos urbanos, y consumo de agua. ¿Sí? Entonces si quiero lo puedo dejar así y lo guardo. ¿Sí? Entonces, esto le va sirviendo a ustedes para ir teniendo una bibliografía sobre el tema. Y si yo voy y busco, puedo encontrar muchos más elementos que están dados allí. Entonces voy a borrar este para tenerlo. Entonces, modelos urbanos de consumo de agua, riesgo de jardinerías, parece que es el mismo, es de la misma persona. Estrategias de dificultades y beneficios de aplicación y reuso del agua tratada de 3 municipios. Entonces empiezo a mirar cuáles son los que me sirven. Si yo, por ejemplo, quiero buscar aplicativos, ya no es para el consumo excesivo, sino para el consumo racional. ¿Sí? Entonces, automáticamente esas palabras, lo que hace una búsqueda booleana es establecer las palabras que están relacionadas con lo que yo le estoy buscando y me busca los artículos. Esos artículos le ayudan a ustedes a ir recopilando información para poder generar, digamos, una visión clara. Eso es lo que se denomina investigación documental. ¿De acuerdo? Otra cosa que podemos aquí ver que les puede servir a ustedes muchísimo, hijos. ¿Sí? ¿Ustedes ven aquí estas comitas? Sí, sí. Entonces, si ustedes aplican aquí en estas comitas, está la forma de citar en APA, en ISO 6690, en MLA. Entonces, si es en APA, ustedes lo único que tienen que hacer es esto, escoger y llevar a una hoja cualquiera, y ahí tienen en APA establecida la cita bibliográfica. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas herramientas a ustedes les va a servir, hermano, ¿para qué? Para que, pues, aprendan un poco el ejercicio. En la próxima clase, cuando ya tengamos la idea es que vamos a hacer una búsqueda booleana de por lo menos 5 o 10 investigaciones que hayan hecho sobre estos temas para que ustedes tengan una idea. O sea, cuando ya ven ideas, entonces eso les permite a ustedes abrir un poco más la visión y poder contribuir en la solución de algunos de esos problemas.
¿de acuerdo? Entonces, a eso se llama búsqueda booleana. Entonces, generalmente en las investigaciones que ustedes vayan a hacer, las búsquedas booleanas son importantísimas porque eso es lo que ayuda a darle peso a la investigación, a entender que hay información, hay estudios que se han venido haciendo y eso automáticamente le da una relevancia y dimensiona la investigación que uno está haciendo. Recuerde que una primera parte de toda investigación es la investigación documental y una de las formas que se puede hacer esto. Ya no me quise meter porque yo puedo ir a la página de la universidad y por sistemas entrar a las diferentes plataformas que tiene la universidad, que son, digamos, también presentan la posibilidad, Scopus y las demás que pueden aportarlo, pero esta es una forma muy sencilla de poder, digamos, mostrarles a ustedes cómo se hace el ejercicio. ¿De acuerdo? Listo, profe. Profe, sí, esa Sí, herramienta profe. es muy buena, porque la ayudamos mucho. La herramienta pues, de Google Académico. Sí. La he estado utilizando demasiado estos días para lo que es el trabajo de grado. De ahí sale mucha información. De ahí, de Scopus, es donde uno encuentra mucha información. Sí, por eso les estoy diciendo, y aprendan eso, hijos. Vean el resumen, en el resumen uno descarta muchos artículos, porque dice uno, no, esto no me sirve. Ya cuando ve que hay un tema, entonces ahí sí se entra y lo analiza. Entonces, si ustedes miran, recordemos que son aproximadamente, está entre 50 y 100 palabras el máximo que debe tener un resumen para una revista científica. Entonces lo que hace uno es que muy rápidamente uno lee el resumen y ya sabe si realmente ese artículo le sirve para poder tener información documental. Entonces uno si le sirve, lo va guardando y ya tiene 4, 5, 6, 7, 8, 10 artículos y lo que hace es que ya sabe que esos 10 artículos usted los puede leer. ¿Y cómo lo va leyendo? Va leyendo con su celular al lado, entonces va leyendo las partes y automáticamente le va permitiendo uno establecer. Entonces usted arranca el título, graba el título y el resumen. Entonces el título y el resumen dice, mire, este artículo se llama tal, lo hizo tal persona y se trata sobre tal tema. Y a partir de allí ustedes plantean los diferentes puntos y hace énfasis en la necesidad o lo que a ustedes les interesa de ese artículo. Entonces, ahí es donde hace uno el énfasis y graba sobre ese tema. Entonces, le va quedando una revisión bibliográfica muy organizada, en donde está el título, el resumen y la importante de lo que ese artículo o ese estudio le aporta a su investigación. Entonces, así es que se empieza uno a trabajar en todo lo que es la información documental. ¿Alguna pregunta adicional? No, profe, ninguno. Ok. No, profe, está bien. Bueno, voy a mostrarles, ya para terminar, voy a ir nuevamente a nuestra plataforma. Ahorita me voy a terminar de montarles todo para que quede de una vez dada. Ay, ¿qué pasó? ¿Sí le compartí? Está compartida creo que no. No, profe. Pasó algo. No sé qué pasó aquí. No sé por qué no me deja compartir. Bueno, no me dejó compartir. Profe, Bueno, una pregunta, las preguntitas que usted nos estaba comentando ahorita, lo del problema, ¿eso usted lo va a compartir después o eso dónde queda no, subido? Para que yo lo está consulte. subida en la clase. Es que no sé por qué no me dejó ahorita ya compartir. No tengo idea. Parece como que se hubiese habilitado el compartir, porque iba a entrar nuevamente a la plataforma. Si ustedes tienen ahí, entremos a la plataforma, a nuestra aula. ¿Sí? ¿Sí pueden entrar? Sí, profe, yo estoy. Pues ahí al finalizar, en la segunda semana aparece el proceso creativo. Hay un escrito donde están las etapas. ¿Aló? Sí, ya no se puede compartir. Ahora sí, ya creo que me puede compartir. Ahora sí puedo compartir. Ya voy a compartir para que lo veamos todos. Volvió a no permitir. No sé qué está molestando la plataforma porque mi partido ahorita que no dejaba. Bueno, ahí vuelvo a eso. Ven ustedes ahí en esta primera semana, está un escrito donde establecen las etapas de lo que Graham Wallace establecía como proceso creativo, que establece la preparación y incubación, la iluminación y la verificación. Y están los documentos. Está el proceso creativo, un documento, mire que si lo abren ustedes ahí,
muestran claramente el documento. Es el proceso creativo visto desde diferentes tópicos. Está la clase que acabamos de ver, donde ustedes pueden evidenciar lo que vimos. Está la actividad y los 2 videos que están viendo. Al finalizar, ahorita yo subo la clase, siempre va a estar la clase puesta allí para que ustedes, lo que no la han podido ver, la puedan ver. ¿Sí? La puedan ver y puedan, digamos, en términos prácticos, revisar, repasar la clase. Está allí. Ahorita voy a terminar, ya estaba montándoles el foro, el cuestionario, el foro ya estaba planteado, es